La bandera expresa, mediante un simbolismo propio, la identidad de un país, de manera que, valiéndose de símbolos visuales, se convierte en una fuente eficaz para la transmisión de mensajes políticos y culturales, factores que son indispensables para la comprensión e interpretación de la historia de un país en un espacio y tiempo determinado. Como resultado, los componentes iconográficos se traducen en herramientas para el estudio histórico de una nación. La bandera mexicana ha experimentado cambios dependiendo el tiempo y el poder al mando dentro de este. Ejemplo, el periodo posclásico mesoamericano, la colonia, el virreinato, la independencia, el primer y el segundo imperio, la República Federal y el México contemporáneo. Sin embargo, el emblema principal ha sido el mismo, el águila posada sobre un nopal devorando a una serpiente, componente simbólico que refleja y remite al origen prehispánico de nuestra nación. A continuación, se explicará de manera breve un recorrido histórico del emblema central de la bandera, el cual se remonta al periodo posclásico mesoamericano, dentro del margen de la cultura azteca y posteriormente mexica. Azteca por el nombre de origen, mexica denominado una vez que dominaron militarmente a las culturas que habitaban la cuenca de México. En sintonía con historiadores especialistas en el tema, tales como Miguel León Portilla, Enrique Florescano, Alfredo López Austin, Linda Manzanilla, Fernando Alvarado Tesosomo, Eduardo Matos Moctezuma, Eric Wolf, entre otros, el origen del emblema simbólico nacional se remonta al mito de la fundación de Tenochtitlan, cuando los miembros de la cultura azteca salen de Aztlán en busca de la indicación hecha por el dios Huitzilopochtli, misma que consistía en la búsqueda del águila posada sobre un nopal devorando una serpiente, hecho que indicaría el lugar específico para comenzar con la construcción y fundación de la ciudad en la que habitaría, que posteriormente se conocería como Tenochtitlan. Una vez encontrado el lugar, empezaron a establecerse dentro de lo que actualmente es la Ciudad de México. Sin embargo, fue un proceso lento y con dificultades, ya que el escenario geográfico en el que se asentaron no era el más apto para dotar los elementos indispensables para consolidar la sedentarización de la cultura. Pese a eso, sobrevivieron gracias a sus habilidades de cazadores y sobre todo a sus habilidades militares, ya que éstas fueron las que le permitieron consolidarse como la gran cultura azteca. Y posteriormente, la expansión y la formación del imperio. A la par de las habilidades mencionadas, existían otros factores que determinaron la acción de la cultura azteca. Se trata de su forma de interpretar el cosmos, su cosmogonía, impregnada de un politeísmo que brindaba significado, valor simbólico y espiritual a los fenómenos naturales y acciones terrestres que habrían de seguir. Es decir, actuaban como toda sociedad, de acuerdo a lo que sus creencias establecían para mantener el orden, la jerarquía y el equilibrio de su civilización. Continuando con el emblema nacional, hasta ahora se ha hecho mención de que fue resultado de lo que indicó su dios para la fundación de la ciudad. Empero, conlleva en sí un significado impregnado de cosmología, ya que, entrando en la descripción de los elementos del emblema, se dice lo siguiente. Número 1. El agua. Hace referencia al espacio geográfico en el que se encontró el indicio, posteriormente relacionado a la deidad del agua, Tlaloc. Número 2. La piedra que sostiene el nopal. Detrás de esta piedra se esconde una historia naciente de su cosmogonía. La piedra en realidad es el corazón petrificado de Copil. Pero, ¿quién fue Copil? Se trata del hijo de Malinaxóchitl, hermana de Huitzilopochtli. Al igual que su otra hermana, Coyolxauhqui, tuvo problemas con Huitzilopochtli y fue desterrada. Solo que Coyolxauhqui fue asesinada y desmembrada, dando origen a otro mito, que en esta ocasión no se abordará. Malinaxóchitl solo fue desterrada,
y tiempo después concibió a Copil. El papel de Copil fue conspirar en contra de los recién llegados a la Cuenca de México, los aztecas, advirtiendo y poniendo en contra a las culturas que habitaban el Valle de México, como los dominantes tecpanencas, los ochimilcas, texcocanos y tlacopan, resultando su misión una acción para vengar el destierro de su madre. Su intención era, pues, que las culturas anteriores atacaran a los aztecas y frustraran su desarrollo, quitándole así a su guía principal, Huitzilopochtli, postergando su poder a través del sacrificio humano al ofrecer la sangre en símbolo de ofrenda para el dios. Sin embargo, Huitzilopochtli descubre a Copil y advierte a los aztecas, teniendo como resultado su captura y su sacrificio, mismo que consistía en extraerle el corazón en ofrenda al dios. Su corazón fue lanzado por el sacerdote que realizó el sacrificio hacia el agua. Posteriormente, el corazón se petrificó y fue donde creció el nopal, en donde se posó el águila. Número 3. El nopal. Evoca simbólicamente al árbol cósmico, símbolo que se usó en general en Mesoamérica para la explicación del origen del cosmos. De hecho, en base al árbol cósmico se planificaban las ciudades en culturas como la maya y la azteca. Como ejemplo, basta ver el plano de Tenochtitlan. Número 4. El águila. Se trata de un símbolo solar común en los pueblos cazadores, que hace alusión al poder y a la fuerza. En la imagen, una de las garras aprieta una tuna, que simboliza a un corazón humano de los pueblos agricultores, reproduciendo así su victoria tanto terrestre en cuanto a los pueblos dominados y religiosa en tanto a la victoria solar, victoria de Huitzilopochtli. Número 5. La serpiente. Símbolo de fertilidad entre los pueblos agricultores. Los aztecas le atribuyeron ese mismo simbolismo a la oposición entre el águila y la serpiente, pues en su emblema, el águila asumió la representación del pueblo mexica y de los guerreros, los vencedores de los agricultores tradicionales que poblaban la Cuenca de México. Una vez establecida la cultura azteca, dominaron el Valle de México, extendiendo su imperio hasta territorios del actual norte de Centroamérica, manteniéndose hasta el año de 1521, año en que se consumó la conquista de Tenochtitlan por parte de los españoles. Los españoles emplearon dos aspectos básicos para ideologizar a los indígenas americanos. Dentro del discurso empleado por los españoles para legitimar su conquista, se encontraba la necesidad de cristianizar a los paganos, ejerciendo el patronato regio. Estas funciones se limitaban a la administración de los recursos obtenidos por la Iglesia, pago de 1/10 parte de los ingresos para el clero o diezmo, además de las ofrendas parroquiales, entre las que se cuenta el pago por la administración de los sacramentos, limosnas, herencias y donaciones que representaron una proporción muy importante de la riqueza colonial. Este debía de cumplirse mediante la evangelización, lo cual les autorizaba a los españoles a administrar los bienes terrenales de la Iglesia en América. Otro elemento en el que se basaron su dominio fue el idioma. El castellano comenzó a extenderse como lengua principal en la península ibérica. A partir de la unión de los reinos de Castilla y Aragón, en las personas de los reyes Isabel y Fernando, respectivamente, conocidos como los Reyes Católicos, obtuvieron las prerrogativas a partir de la expulsión definitiva de los musulmanes en 1492. Con ello, la religión católica se convirtió en la única oficialmente aceptada en la península. Los judíos y musulmanes que permanecieron en los territorios hispanos tuvieron que convertirse, so pena de enfrentar las condenas que la Inquisición imponía, a los remisios. El mismo ánimo bélico impulsaba a los conquistadores de América. Muchos de ellos eran descendientes de quienes lograron culminar la reconquista hispana.
por lo que en sus mentes engrandecían los dominios cristianos, semejante a las antiguas cruzadas. En un tiempo en que se prestaba mucha importancia a los méritos personales, cuando no podía el hombre ostentarse como hidalgo, las armas y conquista de América era una alternativa rápida para lograr hacerse de un hombre y posición. Estos hombres necesitaban agruparse en torno a símbolos, tanto cívicos como religiosos. Tal vez el principal símbolo que lograron erigir fue el de la Virgen de Guadalupe. Un buen número de conquistadores procedían de la región de Extremadura, donde se encuentra el santuario mariano de esta advocación. El propio Hernán Cortés mandó un relicario con un escorpión que le había picado, como agradecimiento a la Virgen por el hecho de haber salvado la vida. La tradición sobre la aparición de la Virgen extremeña guarda muchas similitudes con la Virgen americana. En este mito podemos rastrear antecedentes prehispánicos, ya desde el lugar en que se apareció, el Cerro del Tepeyac, el cual era utilizado en los días precortesianos como adoratorio de la deidad femenina de la tierra, Tonantzin. Una vez concluida la conquista militar de México Tenochtitlan, se hacía necesaria la conquista ideológica de los nuevos territorios. El primer paso lo daría el propio Cortés, quien procedió a destruir de manera sistemática los antiguos ídolos, haciendo que se levantasen altares en su sitio, colocando en ellos cruces e imágenes católicas con la celebración de liturgias inmediatas, como una forma de demostrar que los dioses indígenas no eran verdaderos. Naturalmente, que encontró oposición al menos en los primeros momentos. Los indígenas se opusieron a destruir a sus dioses. Temían por las vidas de los hispanos y las suyas propias. Los dioses no les perdonarían semejantes ofensas, pero los cronistas cuentan que después de un tiempo, los mismos naturales contribuyeron a la obra. Con la llegada de estos primeros frailes, se derrumbaron los templos de las ciudades de los indígenas, pero los nuevos templos se construyeron sobre las ruinas de los anteriores, y al utilizar las piedras, permitieron que los indígenas asociaran el culto nuevo con el antiguo. En algunos templos, bajo el altar mayor, se han encontrado piezas líticas que representan a los antiguos dioses. Esto pudo haber sido hecho de manera deliberada, tanto por los españoles, que al utilizar esas piedras daban una muestra más de dominio y poderío, o pueden haber sido puestos en esos sitios por los propios indígenas como una manera de demostrar la aceptación del nuevo culto, pero de manera subyacente seguir adorando a sus antiguos dioses. Es decir, me arrodillo ante su Dios, pero sé que lo sostiene el mío. La conversión de los gobernantes indígenas fue una de las primeras medidas tomadas por los españoles. La asimilación del nuevo rito impuesto por los españoles se vio necesariamente apoyado por la asociación de conceptos. El catecismo y la predicación fueron los vehículos de los que se sirvieron los evangelizadores. Habrían de enfrentarse a la barrera del lenguaje, la utilización de palabras que podrían aproximar al concepto. Los evangelizadores querían transmitir, se prestaba en la mayoría de las veces a confusiones. El Mictlán, Nahua, escogido para expresar el infierno cristiano, no era sino una de las moradas de los muertos, y más, todavía, un lugar glacial. El cielo cristiano, designado por la palabra Inhuicatl, no tenía sino unas cuantas cosas en común con el empirio indígena y sus 13 niveles. La formación de la nueva concepción religiosa es un elemento muy importante para la creación de un sentimiento de pertenencia, de identidad de la nación que en aquel entonces estaba en ciernes. El primer templo, bajo la advocación de Guadalupe del Tepeyac, se construyó poco después de las apariciones marianas en 1531. Hacia 1680 se dedicó solemnemente el templo de la Congregación en Querétaro. Fue el segundo santuario guadalupano en México. Unos años después, en 1702, Fray Margil de Jesús presidió el convento de Guadalupe en Zacatecas, constituido en Colegio de Propaganda Fide,
del cual partieron los evangelizadores del norte del territorio de la Nueva España. Ya en el siglo XIX, el culto guadalupano se incrementó en México. Fue el primer emblema del ejército insurgente, merced al estandarte con el cual se abanderó Miguel Hidalgo, al pasar por el santuario de Atotonilco. Un segundo emblema fue el estandarte de Morelos, quien dotó, además a la naciente nación independiente de un escudo, el de la Suprema Junta Nacional Americana, en el cual permanecen los antecedentes prehispánicos, que evocan a la fundación de México Tenochtitlan. José María Cos conformó el Batallón de la Muerte, célebre por los daños que ocasionó al ejército realista. Su estandarte fue un campo rojo cruzado en negro, con una calavera en el centro, conocida como el Doliente de Hidalgo. Fue una de las banderas que los realistas lograron capturar y enviar al virrey Venegas. En la bandera del ejército trigarante se establecieron los colores verde, blanco y rojo, que dan forma a la bandera mexicana, aunque el emblema prehispánico fue sustituido por estrellas. El signo del águila, posada en el nopal, devorando una serpiente, fue retomado en la bandera del primer imperio, y desde entonces no ha abandonado el lábaro patrio. Si bien ha sido modificado, se le han añadido o quitado elementos, se ha cambiado la perspectiva, se ha construido en el principal y más antiguo símbolo de la mexicaneidad. Con esta representación nos remitimos a todo un pasado, a las distintas transformaciones por las que ha transitado una cultura, para dar representación a la nación de la que hoy formamos parte.